cuando vamos a presencial, porque en el momento lo externo mi duda y es resuelta. Entonces, es eso. Y en cuanto a la tecnología, bueno, igual en mi caso, sí la uso bastante, pero igual genera cierta desconfianza. En mi familia, por ejemplo, mis papás igual, solo son de que me usan WhatsApp y eso porque tienen que tener los grupos de la escuela de mis hermanas por lo Claro. de la pandemia que se dio. Sin embargo, a mí sí me genera cierto miedo y desconfianza porque, o sea, hay muchas cosas que no sabemos o no leemos. Por ejemplo, al descargar una aplicación dice términos y condiciones, ¿no? Y aceptar, y ni siquiera las leo completas o algo así. Entonces, por ejemplo, en la computadora, cuando estamos, que tiene la cámara y eso luego y si me están observando o algo así. Entonces sí, Claro. sí hay cierto miedo en esta cuestión y yo hasta le pongo un papelito ahí por cualquier cosa. Ok. Gracias, Sofía. Alejandra y luego Rocío. Pues sí, profesora, yo estoy igual de acuerdo con Alexis en cuanto a la tecnología porque, pues bueno, en mi caso yo solo utilizo Instagram y es la mayor parte me la paso ahí, pero en otras aplicaciones no me da confianza porque precisamente estoy en una plática con alguien y hablamos de un tema y después me salen puros anuncios de ese tema. Entonces eso me da, o sea, me da muchísima desconfianza porque entonces están escuchando todo. Y bueno, en el caso de que, bueno, yo estoy enferma, cuando busco así alguna medicina, me aparecen muchísimas relacionadas. Entonces, como que no me gusta eso. Y pues, respecto a lo que nos vimos obligados a tomar clases en línea, pues yo lo digo con los niños que son más chicos, tener más control sobre eso, porque pues sí tomar las clases, pero luego ya los dejan como que estén todo el día ahí en su celular y bueno, a mi parecer eso también está mal porque pues aunque sí ya muchos, pues básicamente muchas personas tienen internet y eso, siento que se presta más a cualquier tipo de inseguridad. Entonces a mí sí no me gusta ni tampoco me gustan las clases en línea porque pues igual me pasa igual que Sofía, pues me quedo dormida a veces o se me va la idea. Entonces, pues sí preferiría estar en un aula. Ok, gracias, Alejandra. Y Rocío, finalmente. Con respecto a las clases en línea, a mí casi no me agrada, maestra. Me gusta más estar en presencial porque soy una persona que se distrae muy rápido. Entonces, pues sí me cuesta a veces. En cuestión de la tecnología que ha avanzado, me parece que de cierta manera tiene sus ventajas, pero yo como usuaria que utilizo todas las redes sociales y todo ello, pues sí también me genera muchísima desconfianza, más que nada por la privacidad. Y como lo mencionaba mi compañera Sofía, de que a veces descargamos aplicaciones y aceptamos los términos y condiciones. Bueno, supe un caso apenas de es por aplicación y que aceptas los términos y condiciones. Y antes de que se venza el lapso para que puedas tú pagar, eh, te mandan mensaje, le mandan mensaje a tus papás, a tu familia, buscan en tus contactos porque tú estás compartiendo toda la información, inclusive hacen grupos de la familia, hacen un grupo, tal persona tiene que pagar y hasta suben fotos. Aquí está la foto de la persona o supe un caso donde un señor tenía dos familias, entonces lo Mm, exhibieron literal con sus fotos. Aquí está su esposo y también tiene otra esposa, hicieron un grupo, terminó muy mal la situación, pero me imagino. ya estar aceptando todo eso ya me da muchísima desconfianza, de hecho ya estoy pensando seriamente en ya no utilizar Facebook porque ya me está generando muchísima desconfianza y no Claro. estoy tan de acuerdo con ello. Gracias, Rocío. Alexis, ¿vas a comentar algo más? No es todo, profe. Gracias. Ok, gracias. Bien, pues gracias por sus participaciones. Son interesantes. Es interesante escucharles. Voy a concluir ya esta parte del escenario sociocultural con este tipo de metodología que justamente utilizan
desde la sociología, que les digo, esta a mí me gusta más esta parte que la parte teórica, que fue ahorita hablar de esto, pero que también es necesaria, eh, y tiene que ver con la intervención en comunidades. Este es un proceso, como su nombre lo indica, de intervención comunitaria que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población y propiciar que la comunidad sea protagonista de el cambio o de un cambio en particular. Justo en este dibujo lo que estamos viendo es una mesa redonda en donde podemos ver toda la diversidad de personas que están participando, ¿no? Como aquí vemos a tal vez un electricista por las pinzas que tiene con sus chelitas, aquí quizá un biólogo porque tiene unos binoculares, un ciclista, una señora, un carpintero quizá, una ama de casa tal vez, un científico, un cocinero, una persona con discapacidades diferentes, una silla de ruedas. O sea, vean cómo es, aquí se está tratando de escenificar esa pluralidad que existe, esa diversidad en cuanto a comunidades, ¿no? Y entonces, dentro de la intervención de las comunidades, lo que se lleva a cabo es analizar las necesidades, las aspiraciones, los problemas o los temas que estén siendo de interés común en una comunidad. Por ejemplo, México en 1990 creo que implementó este programa que tituló Limpiemos nuestro México y que su fin era realizar una vez cada año que medios de comunicación y ciudadanía en general buscaran un espacio ecológico que estuviera siendo utilizado como basurero y que se llevara a cabo la limpieza, ¿no? Y de ahí que después ya otras empresas empezaban a formar sus propios mecanismos de acción, ¿no? En ciertas localidades, como lo hace Bimbo, Coca-Cola, Grupo Modelo, etcétera, etcétera. Pero fue un programa que surge desde el gobierno, en donde participan medios de comunicación, Televisa, empresas y ciudadanía para llevar a cabo la limpieza de espacios específicos que eran utilizados como basurero para limpiarlo, ¿no? Que no esté ahí llevándose a cabo un espacio de acumulación de contaminantes. Entonces, es importante que en estas actividades de intervención que se dan en las comunidades, se tenga una visión bien estructurada de cómo se va a abordar el problema, debido a que los intereses que se pueden cambiar con la intervención tienen que ver con situaciones del territorio, con situaciones de la población, con situaciones sobre los recursos y las demandas, e incluso con situaciones que también tengan que ver con la dinámica de las relaciones de poder. Y entonces aquí, por ejemplo, les pongo este metodología que llevaron a cabo de un proceso de intervención comunitaria del 2014 por parte del DIF, que tenía que ver con la alimentación y el desarrollo comunitario. Entonces vean cómo fueron las fases de las cuales se constituyó el proceso de intervención. Una fue la focalización, dos, la primer visita a la comunidad, tres, después de esa visita, elaborar el diagnóstico exploratorio que surgió ya de la focalización, que es poner en contexto o enmarcar, delimitar el problema a tratar con todas las variables posibles que se pueden considerar y cuáles no. Em, Después de ese diagnóstico exploratorio, pues se lleva a cabo una asamblea y conformación de gobierno o con los representantes de esa comunidad. Después se hace el diagnóstico participativo, que es aquí donde nuevamente se vuelve a involucrar a la comunidad. Se genera el programa de trabajo comunitario, se pone y se estructuran los proyectos comunitarios, se lleva a cabo una evaluación anual, se da un cierre. Pero vean cómo entre la fase 8 y la fase 4, después de la evaluación anual, hay nuevamente otra asamblea y otra conformación para poder
tener esa retroalimentación justamente de cómo se dio la parte de la fase 5, la fase 6 y la fase 7, ¿no? Y a este proceso pues se le conoce como seguimiento y continuidad. Las intervenciones comunitarias pueden ser a mediano o a largo plazo. No son procesos a corto plazo, en realidad son eventos que se van dando poco a poco, que suelen luego ser muy lentos, dependiendo de las organizaciones o las instituciones que estén llevándolo a cabo. Y pues el presupuesto también, aquí desde luego tiene o juega mucho el presupuesto asignado para poder realizar esta metodología de la intervención comunitaria. Y entonces los aspectos que se tienen que considerar en este proceso de intervención comunitaria es el conocimiento y comprensión de la realidad. Esto se tiene que hacer por medio de estudios tanto cuantitativos como cualitativos, es decir, además de ir a cuantificar las variables o los aspectos que nos interesan, pues también es llevar a cabo entrevistas con los individuos de esa comunidad, em, recorridos con ellos, grupos focales, talleres, recopilación de relatos, categorización de la información, etcétera, etcétera. Una intervención comunitaria también requiere de una perspectiva global, que es lo que va a permitir la construcción de un paisaje eh, que va a dar pie al diagnóstico de la situación de esa población. Debe de tener y ser informativo. Esta parte de la información no solamente es la que genera, sino que esta también sea difundida, puesto que si no hay información, no hay participación. Y además hay que recordar que la información es pública y es un derecho ciudadano en todos los ámbitos, ¿no? Información en los ámbitos de la salud, de la educación, de la seguridad, etcétera. Entonces, los conocimientos que se saquen respecto a los análisis que están haciendo de diagnóstica y eso, deben de ser compartidos porque dan el punto de partida y hacia dónde hay que irse. Y con los individuos de la comunidad informados, pues es más fácil que exista la participación por parte de ellos para formar este objetivo de la intervención comunitaria. La coordinación y la participación ciudadana, la coordinación pues prácticamente abarca desde quien esté organizando la intervención en las comunidades, como los representantes que las comunidades tengan, ¿no? No solamente es la coordinación que se da desde el proceso, sino también esa coordinación que existe dentro de una comunidad. Entonces, más bien sería como una coordinación, ¿no? Una colaboración entre las coordinaciones de quien lleva a cabo la intervención y de quienes forman parte de esa comunidad. Y pues finalmente la participación ciudadana, pues la cual es un proceso y sesión de poder en donde nos posicionamos como ciudadanos con derechos, también con deberes y con obligaciones, para pasar de ser simples consumidores, como lo que les platicaba de los estilos de vida y hábitos de consumo, y no solamente ser consumidores, sino estar siendo también agentes de cambio. De tal manera que pues la intervención comunitaria, los campos en los cuales se aplica es en proyectos sociales, en proyectos de construcción ciudadana, en proyectos de mejora de la calidad de vida, en proyectos de fortalecimiento cultural, y los instrumentos más habituales es la investigación acción participativa, que por sus siglas se pone como IAP, la animación sociocultural, animación en el sentido de animar, de motivar a las personas a participar, porque también es verdad que hay cierta apatía entre las cosas que ocurren en nuestro alrededor, la capacitación, fortalecimiento y sistematización de experiencias locales, la detección, reconocimiento, creación y movilización de redes son el tipo de herramientas que emplea la intervención comunitaria. ¿Dudas, preguntas o comentarios respecto a esto? ¿No? No, Ok, profe.
me quedan 5 minutitos que sí los voy a aprovechar. Con esta última diapositiva terminemos la parte del escenario sociocultural. Y entonces ahora vamos a empezar con la parte del escenario económico. En ese sentido, la mayor parte de los temas de este escenario pues van a estar a cargo de ustedes con sus exposiciones. Sin embargo, yo voy a dar un pequeño contexto respecto al escenario económico dentro de estas esferas que constituyen al desarrollo sostenible. Prácticamente ahorita voy a hablarles de economía y diversidad. La parte de sistemas de producción, oferta, demanda, equilibrio en el mercado es por ustedes, por su parte, con sus exposiciones. Y entonces, para esto hay que definir la economía. Y si bien esta no es la definición como más apegada a la ciencia de la economía, me gustó cómo la define, puesto que tiene que ver mucho con esta parte del desarrollo sostenible y de nosotros como individuos formando parte de una sociedad, pero siendo también consumidores, siendo también productores. Entonces, la economía, pues, relaciona el comportamiento del ser humano con sus necesidades, ¿no? En este sentido de ser consumidores o en el sentido también de ser productores. Un rasgo de esta ciencia es que refiere a la actividad económica como parte de la actividad humana y entonces tiene como objeto estudiar ese comportamiento que se está limitando a nuestro papel como productores y consumidores. Eso es como una parte que puede estar definiendo a la economía. Y esto es de manera general, pero hay diversas formas de tener una economía en una nación. Simplemente pensemos un poco en esto que sabemos de Mesoamérica, ¿no? Cómo antes el cacao era utilizado como moneda de cambio. No existía todavía propiamente una dinero, específicamente ya, como lo conocemos, pero había ya una actividad mercantil. Y en esta actividad mercantil, pues había una índole de trueque, ¿no? Se truequeaban las cosas. Entonces, un tipo de comportamiento es un sistema, sí, ya, pues propiamente económico, en donde para adquirir algo que estaba satisfaciendo las necesidades, se daba cacao, ¿no? Entonces, eso es lo que hace referencia a la diversidad económica, ¿no? A las diferentes formas del mercantilismo, de esta actividad mercantil, de tal manera que, en teoría, cada sistema económico trata de ser confiable, de ser productivo, en el sentido de que mantiene la satisfacción de las necesidades de la población mediante el uso equitativo y ecológicamente sustentable de los recursos del planeta, teniendo en cuenta que son, más bien que no son inagotables, ¿no? Que son agotables. Entonces, esta parte que les comentaba, en México, la economía o el sistema económico está basado en el mercado libre, orientado sobre todo a las exportaciones. En la actualidad, pues las diferencias económicas y sociales, les he estado diciendo, son cada vez más grandes y en consecuencia también hay personas que no tienen la posibilidad de estar satisfaciendo incluso sus necesidades básicas, que son las más elementales, como es el poder tener comida, como el poder tener salud, un lugar donde vivir, pero además un lugar digno donde poder vivir. Y por desgracia, estas riquezas naturales que podemos ver en esta fotografía, como pueden ser bosques, minerales, etcétera, están o continuamos explotándolos en ritmos y en un tiempo que son insostenibles para poder garantizar recursos naturales a la economía globalizada. Eso pues ya es un hecho. Y con este tipo de comportamiento va de la mano
que entonces también la democracia se ve erosionada a medida que el poder se va concentrando en unas cuantas manos, ¿no? Y en esta parte donde México tiene su sistema económico basado en el mercado libre, pues tenemos que hablar de cómo está actualmente y cómo es que se adoptó dentro del sistema capitalista los principios del neoliberalismo. Solamente para que se queden un poquito pensando, pues nada más les dejo estas imágenes en donde podemos, o la intención es hacer referencia a cómo el dinero del mundo está en manos de unos pocos, a cómo la economía que se da en ciertas naciones solamente oprime más a los consumidores, mientras que la banca y el gobierno, pues vean aquí, la banca está robándole al ciudadano en esta caricatura y el gobierno está de flojillo. ¿Y qué tanto se está descuidando el cuidado del medio ambiente bajo estas prácticas económicas o del sistema económico? ¿Ok? Yo para la siguiente sesión espero solamente tardarme unos 10, 15 minutos también en terminar de exponerles estas ideas y comenzamos con sus exposiciones. ¿Alguien tiene duda respecto a sus exposiciones? ¿Todos tienen tema o pudieron elegir el tema? En los comentarios Sí, profe. pusimos los equipos y el tema que habíamos elegido, pero creo que nada más faltaba que alguien eligiera el tema 4. Ah, ese nadie lo eligió. Sí, profesora, nosotras, pero no lo apuntamos en el Classroom. Ah, ok. Gracias, Alejandra. Entonces, los 4 temas sí han sido seleccionados por ustedes, ¿cierto? Sí, Sí. Ok, entonces les veo el próximo martes y tengan un buen día. Gracias. Gracias, profesora, Gracias. igualmente. Gracias, Igualmente. hasta luego. Bye, Alexis. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Sofía.